Sí, Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. El tema de esta entrevista, la intención es saber cuál es su postura respecto a este problema que se registra en Tulpetlac en relación al suministro de agua. Nos invitó la gente a ir a visitarlos, se contactaron con nosotros al portal quejándose de la falta de agua debido a que el agua de sus pozos, de su sistema del pueblo, se está vendiendo a empresas y también al parecer a algunas instituciones y en consecuencia los están dejando sin agua. ¿Usted ya tenía antecedentes de esta problemática y qué visión tiene sobre esta situación? sí. Buenas tardes, Tere. Muchas gracias por el interés en el tema. No es un asunto exclusivo de Tulpetlac. La venta del agua, la sobreexplotación de los pozos, es un fenómeno en todo el municipio de Ecatepec. El lucro del agua de los pozos a través de la venta en pipas es también un fenómeno en todo el municipio de Ecatepec que se ha agudizado en los últimos 10 años, a raíz de que eh, las administraciones municipales decidieron dejar de coordinar el trabajo con los organismos autónomos del agua. Estos han actuado en un marco de anarquía y de lucro con este recurso natural. Un poco para contextualizar el tema, debo explicarte que en Ecatepec hay varios organismos que suministran agua a través de la explotación de pozos. El principal es el SAPACE, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, que está explotando alrededor de 80 pozos y es el encargado de suministrar agua a todo el municipio, con algunas excepciones que son abastecidas por organismos autónomos como el de Tulpetlac. En San Pedro Jalostoc, en Guadalupe Victoria, en Santa María Chiconautla, en Santa María Tulpetlac, existen organismos autónomos que abastecen de agua a lo que eran los pueblos originarios de Ecatepec y que después evolucionaron para abastecer de agua a los pueblos originarios y a las colonias populares que se asentaron alrededor de los pueblos originarios. Así es que el caso de Tulpetlac es uno de los casos en donde el suministro de agua es dado por un organismo autónomo. Originalmente, ese organismo autónomo dotaba de agua a la población del pueblo originario de Santa María Tulpetlac, pero a la fecha, el área de abasto de agua que corresponde y se le reconoce a ese organismo autónomo es un área compuesta por alrededor de 25 colonias, más el pueblo de Santa María Tulpetlac, y aunque no existen datos oficiales, debe estar abasteciendo a cerca de 15,000 viviendas, considerando que habitan en esa región de Ecatepec 5 personas por vivienda. Podríamos decir que el sistema de abasto de agua autónomo de Tulpetlac tiene un compromiso y una responsabilidad de atención, tiene contratos firmados con 15,000 viviendas, que serían cerca de 75,000 habitantes. Y el abasto de que dispone solo se trata de 2 pozos. El abasto de agua de esos 2 pozos, pues además se comparte con el suministro de agua a empresas y con el servicio de agua en pipas. Esos 2 pozos, por supuesto, están sobreexplotados porque para atender a 75,000 personas, más
el agua que venden para servicios industriales, comerciales e inclusive dependencias, pues es una sobreexplotación tremenda. Son pozos que trabajan las 24 horas del día y, por supuesto, el ritmo de explotación es mayor que el ritmo de recuperación del manto acuífero. Ese es en contexto el gran problema que tenemos. Se están sobreexplotando esos pozos y a pesar de que el sistema de agua de Tulpetlac tiene también acceso a una toma del acueducto de Chiconautlac, mediante el cual el gobierno estatal le permite disponer de un recurso de agua adicional para suministro de las colonias populares, pues siguen sin tener condiciones para garantizar el servicio, sobre todo porque los ingresos que obtienen no son utilizados totalmente para el mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica, incluidos los pozos y el equipo con el que se realiza este suministro. Este es el fenómeno que se vive, insisto, no solo en Tulpetlac, sino en los demás sistemas de autónomos de agua, con alguna excepción, e incluso es el mismo fenómeno que se vive con el Zapase, pero en macro. Mientras el sistema de agua de Tulpetlac maneja 2 pozos y una toma, el sistema de agua de Ecatepec pues maneja cerca de 80 pozos adicionalmente con el suministro de 1,200 litros por segundo que recibe de la Comisión Nacional del Agua a través del intermediario que es la CAEM. Eso es lo que podríamos poner como contexto. Ahora bien, usted mismo comenta que se tienen contratos con alrededor de 15,000 familias, en el caso de Tulpetlac. Sin embargo, ellos se quejan que no hay agua. Se están incumpliendo de entrada estos contratos por una parte y por la otra, ellos mencionan que su reglamento señala claramente, y me regalaron una copia, su reglamento señala que primero debe de garantizarse el agua a quienes a los habitantes, y si hay algún remanente, se tiene la capacidad de se podría vender. Otro de los argumentos, bueno, ese es uno, y otro de los argumentos es, ellos dicen que el actual comité de aguas, no sé si llamarlo así, que administra su pequeño sistema, se ha impuesto y viene de una saga de al menos 5 años, de que se han apoderado de, llegan con buenas intenciones en apariencia y al final terminan vendiendo el agua y apoderándose de la administración y no rendir cuentas. ¿Qué me puede comentar? Y creo que es importante aquí señalar que su visión es importante porque usted fue alcalde, ¿no? Y por eso le agradezco mucho la entrevista. Bueno, sí, y con mucho gusto te puedo señalar que en el caso del sistema autónomo de Tulpetlac, pero en general en todos los sistemas de agua de Ecatepec, incluido Zapase, el problema es que las personas que están al frente no tienen la capacidad ni la capacitación suficiente para brindar el servicio, ni para administrar su sistema ni para administrar su sistema de distribución de agua tienen capacidad, ni para desarrollar o ejecutar el trabajo de explotación del pozo y de distribución del agua en red. No existe esa capacidad técnica, no existe el conocimiento técnico, no existe la capacidad administrativa y no existe tampoco la voluntad de servicio que requiere un sistema que administra un recurso natural tan importante como es el agua. Insisto, no solo en Tulpetlac, sino en los demás sistemas autónomos, e inclusive podría yo señalar que actualmente y desde hace 6, 9 años, el principal problema de agua en Ecatepec tiene que ver con esa falta de capacidad y de capacitación de quienes están al frente de los organismos de suministro de agua. Efectivamente, esa falta de capacidad provoca
que sean incompetentes para abastecer el servicio, porque no tienen las condiciones ni técnicas, ni financieras, ni de abasto del agua suficientes como para garantizar el derecho humano del suministro de agua en red. Y entonces todo eso te genera una crisis de derechos y una crisis de los mismos organismos del agua que además no es natural, sino es una crisis generada en los 9 años, intereses de lucro, intereses políticos para el control y suministro del agua. ¿Por qué? Pues porque el control del agua es también una forma de control social y el control social deriva en control político. Adicionalmente, el manejo de este recurso natural, sobre todo en los organismos autónomos, sobre todo en el organismo de SAPACE, pues es un recurso que se obtiene y se explota de manera discrecional, sin rendición de cuentas, efectivamente, porque en este momento nadie sabe, desde hace 9, 10 años, cuánta agua se saca y a dónde se lleva. No se saben las cantidades y todo eso es un gran problema, porque finalmente la discrecionalidad y la falta de transparencia propicia la existencia de corrupción y explotación irracional del agua con fines de lucro. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, el que tiene un contrato de agua decide no pagar porque no recibe el suministro. Y el que tiene la posibilidad de explotar los pozos, lo sigue explotando sin preocuparse por garantizar el suministro, pues porque tiene el pretexto de que la gente no le paga. Entonces es un círculo vicioso que ha provocado un hoyo negro por donde se va el agua y por donde se va el dinero de la gente, porque finalmente, si no recibes el agua en red, tienes que recurrir a comprar esa misma agua que deberías recibir en red, la tienes que comprar en pipa, que el día de hoy se cotizan hasta en 1,500 pesos la pipa de 10,000 litros. Claro. ¿Qué alternativas ve usted para la gente, maestro, para resolver esta situación? Ellos se están tratando... Bueno, hay un apunte previo que... Ellos tratan de organizarse, pero al parecer también... Hay un apunte previo con la pregunta anterior. Sí, adelante. Hay un apunte previo respecto a tu pregunta anterior. ¿Quiénes están al frente de los sistemas de agua? Bueno, en el caso del municipal, al frente se encuentran los personajes cercanos al presidente municipal en turno. Desde hace 9, 10 años ha sido el criterio de la confianza y el criterio de grupo el que ha determinado quiénes están al frente de los organismos de agua. No ha sido el criterio técnico y tampoco ha sido el criterio de la capacidad. Pero si esto sucede en el ámbito municipal, que es una entidad regulada, imagínense lo que sucede con los organismos autónomos, que al estar explotando pozos bajo la figura de asociaciones civiles o patronatos, se ponen al margen de la fiscalización. Y entonces la designación de los que administran estos sistemas autónomos de agua, ya sea por patronato o por asociación civil, se ejecuta supuestamente al amparo de usos y costumbres, que finalmente son acuerdos internos entre grupos de poder en los pueblos que en los últimos 9 o 10 años han sido básicamente componendas políticas. Ha habido sistemas en donde uno y otro grupo se alternan la explotación y el usufructo de esta explotación del agua. Y hay otros casos, como el de Tulpetlac, que ya evolucionaron a la violencia. En el caso de Tulpetlac,
no fue la planilla que obtuvo más votos en su proceso interno la que hoy está administrando el pozo. En tu nota señalas que la está administrando una persona de apellido Oliva, que efectivamente fue el que ganó fue la planilla que ganó, pero debes saber, y te lo habrán comentado los compañeros que te visitaron o los vecinos que te visitaron o que entraron en contacto contigo, debes saber que esa planilla fue desalojada violentamente por otra planilla. Entonces, hoy existen tensiones de violencia inminente en el pueblo de Tulpetlac. Ayer mismo tuvieron que intervenir decenas de policías para evitar otro enfrentamiento violento entre los grupos que se disputan la administración del agua. Es decir, ya no existe tampoco la legitimidad. En algún momento estos organismos autónomos se regían por un principio democrático que consistía en que los propietarios de contratos decidían quién administraba el servicio a manera de cooperativa, ¿verdad? Sí. Pero esto ya no sucedió así en las últimas. Ambas se resolvieron sobre la base de violencia y ahora con conflictos legales en tribunales. Es decir, los famosos usos y costumbres ya han sido insuficientes para resolver el tema del control y la administración del sistema autónomo de agua en Tulpetlac, y sucede lo mismo en otros sistemas como el de Chiconautla, donde de manera por la fuerza se ha mantenido en el control del agua el grupo vinculado al sindicato Libertad, que hace tener referencia, es uno de los que fueron sancionados por dedicarse a presuntamente dedicarse a actividades indebidas. Entonces, lo que hoy tenemos en Ecatepec y en el caso de Tulpetlac es solo una evidencia, quizá la más escandalosa, pero es solo una evidencia porque la misma situación, insisto, se vive en Santa María Tulpetlac o en San Pedro Jalostoc. Es la evidencia de una crisis en el manejo, la explotación, la administración y la gestión integral del agua en el municipio más habitado del país. ¿Qué alternativas ve usted? Me comentaban algunos de los pobladores originarios que fundaron este organismo hace casi 30 años, están tratando de organizarse, pero se ve difícil por esta irrupción que hacen grupos violentos y que vienen de administraciones anteriores o que ya tienen ahí algunos cotos o compromisos. ¿Qué alternativas ve usted como conocedor de esta problemática en estos momentos, sobre todo por el tema de la pandemia, maestro? Bueno, no la significa ninguno de los grupos locales, lamentablemente, Tere. La solución, bueno, no la solución, la forma más saludable de manejar el agua tendría que ser sobre la base de la responsabilidad de las comunidades. Es decir, que los propios pueblos originarios estén a cargo de sus sistemas de agua es ideal si existiera una vida democrática en los pueblos originarios. En este momento es la violencia la que impera en los pueblos y en el municipio de Ecatepec. Los grupos más violentos son los que se imponen. Por eso la solución en este momento, pues es toda, no hay una solución específica, sino tendría que ser una estrategia general de gestión del agua en todo el municipio, que incluya en el caso de los servicios que otorgan los sistemas autónomos y el propio SAPACE un principio: prohibir la venta de agua en pipas para garantizar y obligar que desde SAPACE hasta los órganos autónomos toda el agua se meta a las tuberías.
Si terminamos con el negocio del agua en pipas, obligaremos a estos organismos autónomos y a SAPACE a meter toda el agua en redes y hacerle llegar a la población el agua en red, el suministro en red directo a los domicilios, que es el derecho que tienen todos los habitantes. Entonces, una primera estrategia, esa estrategia general debería incluir la prohibición de la venta de agua en pipas. Número 2, tendríamos que redimensionar los organismos autónomos para que el suministro de agua, su obligación de suministro corresponda con una explotación racional. Es decir, hay que calcular cuánta agua pueden generar sin poner en riesgo su sustentabilidad cada uno de los sistemas, cuánta agua pueden explotar y en consecuencia a cuántas viviendas, a cuántos habitantes pueden atender y reducirle a los sistemas autónomos de agua el territorio, las viviendas y la cantidad de personas a las que deben abastecer, para que entonces el sistema municipal de agua, con un apoyo del gobierno estatal y del nacional, que sea el organismo del agua, el que administre la dotación que recibe la ciudad por parte del Cutzamala más sus 80 pozos y con eso garantice que todas las viviendas de todas las colonias de Ecatepec reciban agua en la cantidad mínima indispensable al menos para la satisfacción de las necesidades humanas y que al mismo tiempo se atiendan las necesidades de la industria, que por cierto tienen sus propios pozos, y las necesidades de la actividad económica y humana de todo el municipio. Finalmente, se requeriría que tanto el gobierno federal como el estatal declaren a Ecatepec en una condición de emergencia en el suministro de agua y sobre esa emergencia puedan disponer de recursos extraordinarios para sustituir los más de 2,000 kilómetros de tubería que se requiere sustituir en Ecatepec para que el agua de los pozos, tanto de sistemas autónomos como de SAPACE, permitan hacer llegar el agua a las más de 600 colonias del municipio. 600 colonias tiene Ecatepec. Esas son algunas de las características. Sí, Ecatepec tiene 600 colonias, debe tener alrededor de 500,000 viviendas, una población reconocida por el CONAPO en sus últimas estadísticas de 1,900,000. El Instituto Electoral reconoce la existencia de 1,400,000 electores y las estimaciones municipales nos hablan de al menos 2,5 millones de habitantes que duermen y requieren servicios públicos, entre otros de agua, en este municipio. Claro. Ahora, esta alternativa que usted comentaba hace un minuto implicaría, obviamente, terminar con estos pequeños organismos que están diseminados en los pueblos originarios y que sea solamente un organismo que abrace todos, que sería el municipal, con apoyo de la Conagua y con apoyo de la CAEM, para poder resolver la problemática. Tendrían que terminar con este tema de que son autónomos, porque por lo que estoy viendo, el tema de la autonomía se está utilizando como mecanismo como una justificación de la venta de agua y de estos negocios de algunos grupos. Sí, la autonomía como pretexto para lucrar con el agua en la total anarquía. Pero mira, yo no soy partidario de que desaparezcan los organismos autónomos. Hay una tendencia en el gobierno del estado en ese sentido, desaparecer a los organismos autónomos. Yo no soy partidario de ello. Más bien mi propuesta es redimensionarlos.
En lugar de que el sistema de Tulpetlac atienda 15,000 viviendas, mejor que se concentre en atender las 3,000 viviendas del pueblo originario de Tulpetlac. Y lo demás, que está fuera de la capacidad de Dos Pozos, que lo atienda el gobierno municipal con el apoyo del estatal y del federal, que lo agarre Zapase. Desconectar 12,000 viviendas del sistema de Tulpetlac, conectarlas a las tuberías de Zapase y dejar en paz el organismo autónomo de Tulpetlac. Claro, se requiere la prohibición de vender agua en pipas, porque eso es condición sine qua non para evitar la sobreexplotación de los pozos. Y así obligaríamos a quien sea que esté en el organismo a concentrarse a meter el agua de los pozos en la red. Y entonces terminas con la anarquía, terminas con el lucro, y quien quiera estar al frente del sistema, que lo haga por servicio y rindiendo cuentas a los habitantes. Eso transferiría la responsabilidad de las colonias populares que fueron autorizadas en algún momento de la historia de Ecatepec a los mismos políticos, que ahora tendrían que resolver el abasto y el suministro, pero que cuentan con más recursos para ello, porque los organismos autónomos solo cuentan con el recurso de las aportaciones de sus contratos. Y si estos no contribuyen, se justifica la venta del agua en pipas, ¿me explico? Sí. Entonces, lo que yo propongo es redimensionar los organismos autónomos, hacerlos chiquitos y solo existan para atender el territorio del pueblo original, quitarle las colonias populares, entregárselas a Zapase, y que Zapase, que cuenta con los recursos y la obligación constitucional por parte del ayuntamiento, se encargue de atender a las colonias populares, y que para ello cuente con el apoyo del gobierno estatal para reparar más de 2,000 kilómetros de redes en todo el municipio de Ecatepec, más la garantía de suministro por parte de Conagua a través del sistema Cutzamala. Muy bien. Y mi última pregunta sería si usted tiene alguna idea de cuál es la cantidad de recursos que están entrando a ese organismo en particular por la venta de agua y que no se rinden cuentas. ¿Y a dónde iría ese dinero? No tenemos datos, no existen datos. Justamente al amparo de la autonomía, pues estos organismos han dado y manejado las cifras que quieren, porque además no tienen esquemas de fiscalización. Nadie sabe exactamente cuánta agua sacan de los pozos. Lo que sí se sabe, pues es que se vende en pipas de diversos organismos particulares, a veces incluso de organismos públicos que también pues van y venden el agua. Es incalculable, Tere, porque los horarios, la explotación más intensa de los pozos, por ejemplo, la hacen en las noches cuando la gente está dormida y se siente menos, se percibe menos el movimiento de las pipas, ¿ves? Y bueno, pues eso es en verdad un hoyo negro de la corrupción local que existe no solo en Tulpetlac, sino en Ecatepec en general, y lamentablemente me temo que en toda la zona metropolitana del Valle de México, alcaldías como Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa padecen una problemática muy parecida a la de Ecatepec. El lucro con la explotación irracional del agua al amparo de organismos autónomos y oficiales que han preferido optar por la anarquía y la desatención para mantener el mercado negro de la necesidad del agua y abastecerlo con pipas particulares, en muchos de los casos propiedad de políticos o de personajes vinculados a los grupos políticos en el poder, pues es hoy por hoy una realidad que afecta el derecho universal, el derecho humano básico de suministro de agua en red.
Entonces no existe ni siquiera una idea de quiénes ganan con este negocio. Sí, ganan estrictamente los que administran el agua. Son grupos identificados. En el caso de Tulpetlac, te habrán dicho tus fuentes que todos los grupos han pasado por la administración del agua. Todos los grupos se la iban alternando. Ahora le toca a uno, ahora le toca al otro, ahora al otro, en una componenda de que el sol sale para todos, ¿no? Entonces, uno una vez, otro grupo otra vez, otro grupo otra vez. Ahorita se rompió ese acuerdo tácito de alternancia, y a través de la violencia el mismo grupo se ha impuesto, al menos en las 2 últimas administraciones. Sí, es lo que ellos me han comentado. La novedad es esta violencia. Ah, ok. La novedad es el uso de la violencia, de grupos armados con gente de choque. No creas que son los pobladores peleando unos contra otros, no. Cada grupo tiene y contrata su grupo de choque entre bandas delictivas de la región, y lo que terminas viendo son choques entre grupos armados delictivos, por lo cual la comunidad está totalmente al margen de la situación. No niego que debe haber ciudadanos de buena voluntad que quieran regresar al origen, pero francamente no existe ningún grupo en este momento que pudiera poner orden en la situación. Necesitamos volver a achicar el sistema, que las colonias populares se le entregue para su suministro, esa es su obligación, y que entonces el pueblo de Tulpetlac recupere su suministro tradicional de agua, controlado con fines de servicio y no con el lucro que estos grupos están haciendo. Okay. Y son grupos pequeños, ¿verdad? Que se trata de grupos políticos. Bueno, en el caso de los organismos autónomos, son grupos pequeños con vínculos locales, pero integrados a grupos grandes, a mafias municipales y regionales, al amparo de políticos y de poder, ¿no? Ok. Bueno, no sé si quisiera, licenciado, comentarme algo más, algo que usted quiera resaltar para concluir la entrevista. Bueno, con mucho gusto destacar que la crisis del organismo autónomo de Tulpetlac, como ya lo expuse, demuestra la necesidad de replantear toda la estrategia de gestión pública del agua en el Valle de México, y estrategia del redimensionamiento de los organismos de agua en todos sus niveles. Si bien es cierto es que hay que redimensionar los sistemas autónomos para que regresen a abastecer solo a los pueblos originales, también es cierto que hay que redimensionar a los organismos municipales para que cumplan su misión de abastecer a las colonias populares. Pero también existe la necesidad de eliminar a la CAEM, porque la CAEM es un intermediario que de nada sirve. Lo único que hace es también la administración política del agua. Cuando quiere, le otorga a Ecatepec sus 1,200 litros, y cuando no quiere, le otorga solo 800. La CAEM solo es un intermediario político que nada contribuye a resolver el problema de la gestión del agua en el Valle de México. Por lo tanto, los organismos municipales de agua deberían tener relación directa con la CONAGUA y no tener un organismo intermedio como es la CAEM, que en nada contribuye. O sea, la CAEM solo hace una administración política del agua, ni siquiera nos garantiza la cloración, ni siquiera nos garantiza el suministro. Entonces, este redimensionamiento de los órganos de agua requiere que lo comunitario regrese a su dimensión comunitaria, lo municipal asuma las capacidades, fortalezas y recursos suficientes para atender lo popular, y la Comisión Nacional del Agua haga una gestión regional de la misma,
sin la intermediación de la Comisión de Agua del Estado de México, y en mi opinión tampoco es necesaria la intermediación de la Comisión del Agua de la Ciudad de México, pero pues es una dinámica distinta porque en la Ciudad de México no existen los municipios, sino son alcaldías que no están a cargo del agua. Entonces, en todo ese contexto, hay la necesidad de un nuevo balance del agua, porque mientras existimos municipios a los que nos extraen más agua de la que nos suministran y tenemos una crisis de suministro humano impresionante, hay otras regiones del Valle de México que reciben agua en exceso incluso para regar campos de golf. Toda la zona poniente del Valle de México, que es a donde llega primero el agua del Cutzamala, entre otras cosas, esa agua es utilizada para regar campos de golf en Huixquilucan, en Naucalpan, en Atizapán, en Tlalnepantla. Entonces, la administración del agua en el Valle de México, en la zona metropolitana de Valle de México, es totalmente ineficaz, es un fracaso, producto de los últimos 30 años de gobiernos neoliberales que inculcaron el lucro con el recurso natural del agua. La cuarta transformación, en consecuencia, nos debe a todos los habitantes del Valle de México una reconstrucción de la estrategia pública con el agua. Y esto requiere que la Conagua sea depurada de todos aquellos funcionarios que propiciaron el lucro con el servicio del agua y que desaparezcan organismos incompetentes como la CAEM para fortalecer a los organismos municipales que permitan redimensionar los organismos comunitarios y entonces tener una gestión eficaz del suministro de agua que garantice que los recursos que se generan por el abasto de agua sean utilizados para la modernización, la renovación de redes y pozos y garantizar que el agua llegue en red. Todo esto requiere que se prohíba el lucro con el agua en todo el Valle de México. El lucro, es decir, que se prohíba la venta de agua en pipas para que el Estado asuma su obligación, ya sea a través de la Conagua, de los organismos municipales o de los organismos comunitarios, garanticen el suministro para los diferentes usos de agua que se requiere en el Valle de México. Es lo que podría yo enfatizar. Es un asunto de carácter nacional. Ni Tulpetlac va a resolver solito su problema, ni Ecatepec lo va a resolver solito, ni el Estado de México tiene para resolverlo solo. Es un asunto de carácter nacional. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro José Luis Gutiérrez Cureño. Muchísimas gracias de verdad por haber tomado pues la atención para la entrevista. Gracias. Gracias a ti, Tere. Te deseo mucho éxito y que sigas dando la lucha para mantener vigente y funcionando este proyecto de investigación y de comunicación social que es, ¿cómo se dice? De Observer, periodismo y verificador. De Observer, periodismo y verificador. Pues te deseo lo mejor. Éxito siempre y mi reconocimiento y admiración a tu trabajo y el de tus compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Que esté muy bien, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.